Bueno, ahora tenemos el tema que es lactancia materna. Es que en este caso, ¿verdad? De la lactancia materna, que este es un tipo de alimentación en el cual consiste en el que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido. Esto llegaría a ser, ¿verdad?, para los primeros meses de su lapso de vida, ya que pues la leche materna llega a contener, o sea, está completa para llegar a alimentar a un bebé de todas las maneras. En este caso tenemos presente los datos claves. En el caso de los datos claves tenemos a la lactancia. La lactancia materna es que aumenta la inteligencia en los bebés, es que éstas llegan a aumentar el desarrollo cognitivo de estos durante el proceso de su amamantación. En el caso de la lactancia materna es más que nutrición, ya que ayuda contra las enfermedades y también contra muerte. Y también en el caso uno de los datos claves también que está presente es que la lactancia materna promueve el apego, ya que los bebés mantienen más vínculo llegan a mantener más vínculo con la madre durante el proceso que están amamantando. Tenemos los pasos de un buen agarre. Es que los signos llegan a indicar un buen agarre, que son el mentón del bebé llega a tocar el pecho, la boca esté abierta y el labio inferior esté hacia afuera y las mejillas estén redondas o aplanadas, no hundidas cuando éste llega a succionar. En este caso también tuve presente, ¿verdad?, que existen varias posiciones en las cuales llegar a amamantar a un bebé. Está la posición acostada, está la posición acostada que sería o sea, tener al bebé a un lado. También está la posición parada, que las mamás las andan en esto y en ese momento andan dando el pecho. También estos son los pasos para llegar a un proceso de un buen agarre, ¿verdad? Ya que se tiene que pasar por este tipo de procesos para llegar a esto. Bueno, ahora vamos a tener presente a los métodos anticonceptivos. En el caso de los métodos anticonceptivos, aquí también he tomado en cuenta lo que sería la planificación. Es que la planificación es una serie de prácticas que se llegan a utilizar con el fin de llegar a controlar los embarazos, llegando a utilizar métodos anticonceptivos. Y lo que estos incluyen es que aportan al bienestar de la salud y también llegan a aportar los bienestares de futuros individuos. En el caso de los métodos anticonceptivos reversibles, tenemos que los métodos anticonceptivos reversibles, estos métodos están diseñados, ¿verdad?, que para el momento para el momento de retirarse la fertilidad regrese a lo que es la normalidad. Voy a tener, por ejemplo, dos, dos ejemplos. Tenemos el caso del método DIU. Es que en el caso del método DIU, que este es un método que libera una sustancia que es tóxica y inflamatoria para el espermatozoide. Quiere llegar a decir de que esta impide que el espermatozoide pues eh, sobreviva. Este es un tubo de cobre en forma de T y tiene un tubo enrollado en la parte de su palito de té. Este tubo va colocado en el útero y en este caso la duración de este método es de 5 a 10 años. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Ya que otro ejemplo de los reversibles es que tenemos presente a los implantes anticonceptivos. Es que en el caso de los implantes anticonceptivos, que estos son métodos que contienen, que liberan de forma gradual y continua
dosis de etenogestral, que este es un líquido que llega a evitar los embarazos. Es una sustancia que llega a evitar los embarazos. Bueno, en este caso, ¿verdad? Estos métodos, como ya se han visto y como le dice la imagen, van a veces implantados en esta partecita de aquí, que serían como por debajo de la piel. Bueno, en este caso de los métodos, de los implantes anticonceptivos, es que van por debajo de la piel. Para este proceso de este implante que se ve en la imagen, se llega a necesitar anestesia local para que la paciente no llegue a sentir dolor al momento de introducirlo. Este caso es que este tipo de métodos, la duración de este es de 3 a 5 años. Ahora tenemos presentes los métodos irreversibles, que estos son unos tipos de métodos que llegan a impedir permanentemente la concepción. Llegar a decir de que tenemos, voy a poner también dos ejemplos. Están los métodos irreversibles, que sería la vasectomía, que la vasectomía, ¿verdad? Es un procedimiento en el cual en el cual se le realiza a los hombres. Es que aquí se cortan y se sellan los conductos deferentes. Como lo que ya se sabe y ya expliqué a principios del video, es que los conductos deferentes son los que transportan los que llegan a transportar el espermatozoide. Bueno, entonces en este proceso se cortan y se sellan los conductos para impedir que el espermatozoide salga. Tenemos presente la ligadura de las trompas. Es que tenemos aquí los métodos presentes, todavía el método irreversible. Es que en el caso de la ligadura de las trompas, es que aquí se sellan, se cortan y se sellan también las trompas de falopio. Las trompas de falopio, las que son las trompas uterinas que están en el aparato reproductor femenino. Estas sirven para Estas son las que transportan el lóbulo fecundado hacia el útero. Entonces eso es lo que impide al momento de hacer la ligadura de las trompas. Tenemos presente los métodos anticonceptivos, en los métodos definitivos. Es que en este caso está presente lo que es el método, están presentes los métodos anticonceptivos definitivos, que sería, como se explicó anteriormente, la vasectomía y la ligadura de las trompas. Es que la función de los métodos definitivos es que estos dan una solución a largo plazo. Solo se tiene que llegar a realizar cuando ya se ha tomado una verdadera decisión en el cual las parejas o individualmente no quieren llegar a tener más hijos, desde un principio no llegan a tener hijos. Bueno, ahora vamos a pasar con las infecciones de transmisión sexual que serían en el hombre. Tenemos los tipos de enfermedades. Está presente la clamidia, que la clamidia es causada por la bacteria Clamidia trachomatis. A menudo esta no causa síntomas, por lo que es posible que las personas no sepan que la tienen y pueden llegar a provocar dolor en los testículos. En el caso de la gonorrea, es que esta es una infección de transmisión sexual prevenible y también puede llegar a ser curable. Esta se transmite a través de las relaciones sexuales. En los hombres, la gonorrea puede llegar a causar dolor al orinar, también secreciones y provenientes en el pene. Y también está presente que estos llegan a aparecer pues dolores en los testículos. Tenemos presente también que está la candidiasis. Es que en el caso de la candidiasis es que esta es una infección principalmente causada por los hongos del género Candidias albicans. Las infecciones por candidia afectan distintas partes del cuerpo y también están presentes sus síntomas. Es que en el caso de los síntomas, pueden llegar a tener dolor al orinar, también
mal olor en las zonas genitales y también puede llegar a ser un hongo muy contagioso. Tenemos presente a la hepatitis B. Es que en el caso de la hepatitis B, es que esa se transmite por contacto directo. La hepatitis B crónica, en este caso, llega a aumentar el riesgo para la insuficiencia hepática, que sería el cáncer de hígado. Quiere decir de que la hepatitis B afecta al hígado y al momento que en este caso, ¿verdad?, se llegue a tocar el hígado, lo que se necesita es un trasplante. También información de cicatrices graves en el hígado. Esta llega a ser denominada cirrosis. Bueno, en este caso, ¿verdad? Que la hepatitis B es mundial, es de una manera que es mundial y también es contagiosa. En este caso, ¿cómo se pueden llegar a transmitir, ¿verdad?, el contagio de la hepatitis B? Es que se puede llegar a transmitir por medio del desarrollo de madre a su hijo, puede llegar a ser en el proceso de la gestación, también por el proceso de las relaciones sexuales, ya que recordemos que la hepatitis se transmite por secreciones y también por fluidos de otros cuerpos. Tenemos presente que también está presente lo que es el VIH, que este es un virus que llega a atacar el sistema inmunológico, que debilita a las defensas. Lo pone en riesgo para llegar a tener otras infecciones y enfermedades. Si hay VIH, se tiene que llegar a investigar más profundo de las otras enfermedades que podrían llegarse a encontrar en el cuerpo de ese paciente, porque ahí estarán involucradas junto con el VIH. Bueno, en este caso es que el VIH se considera el virus de la inmunodeficiencia. En el caso de las formas de contagio del VIH tenemos que presente que principalmente es que es por las relaciones sexuales. También tenemos presente que el VIH pues está presente también por medio de las agujas, digamos las personas que llegan a ser adictas, se inyectan, se pasan las agujas, se pasan unas con otras y sucesivamente. También vamos a tener presente de que el VIH también es una de las formas de contagio es por las transfusiones de la sangre. Si una persona infectada, en este caso de las relaciones sexuales, sigue teniendo intimidad con otras parejas, y mucho menos sin un método anticonceptivo, pues se tiene que tener por seguro que la pareja con la que se va a tener relaciones pues va a estar completamente contagiada por este virus de la inmunodeficiencia humana, Bueno, en este caso que he hablado acerca de lo de las ITS, o sea, enfermedades de transmisiones sexuales en el hombre, tenemos presente que cómo puedo llegar a protegerme contra ese proceso que me puede llegar a dar enfermedades. Es que puedo llegar a protegerme principalmente con el uso de preservativos. Siempre llegar a usar condón desde el principio de la relación hasta el fin. También hablar con la pareja o también con las múltiples parejas. Depende pues de lo que cada persona tenga. También hay que estar presente en hacerse chequeos, pues en el caso de como exámenes siempre, ¿verdad? Para ver que no haya absolutamente nada. También otro de los que se puede tener es que al momento de que alguien se presente como que tuviera algo parecido como
una enfermedad de transmisión, presentarse a un centro asistencial para ver si en realidad eso está pasando en su cuerpo. Una también que se la voy a explicar un poco es también la del virus del papiloma humano, que esta es el 99.9% a la cual a las mujeres se les desarrolla el cáncer uterino. Esta puede llegar a ser por contagios entre la boca, sexo oral, sexo anal. Bueno, ahora que en este caso, ¿verdad? Llegué a terminar con las ITS. Ahora voy a pasar a lo que es la violencia. Es que la violencia es intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo o también como una persona. También la violencia se puede llegar a ver en grupos o comunidad que tienen como un resultado la probabilidad de daño físico, lesiones, muertes, privacidad o mal desarrollo, ya que en este caso, ¿verdad?, el proceso de la violencia podemos llegar a tener presente en el cual agredir a una persona de varias maneras, ya que más adelante les explicaré algunos de los tipos de violencias. Es que como el resultado fatal que puede llegar a dejar esto, pueden llegar a ser lesiones físicas, también mucho daño psicológico. Entre las presentes tipos de violencia, voy a tener presente en el caso de la violencia física. Es que la violencia física es muy conocida por la mayoría de personas, ya que es un tipo de violencia en el cual llega a involucrar golpes, patadas, pues lesiones físicas. Esto puede llegar a conocerse cuando se están en la escuela, cuando se golpean unos a otros, es que dañan la integridad física de la persona que es la víctima. En este caso de la violencia física, esto llega a recluir pues problemas psicológicos también y también problemas físicos porque no sabemos el daño en el cual se puede llegar a causar ese trauma. También está la violencia verbal. Es que en el caso de la violencia verbal es como llegar a decir que esto implica que alguien dañe no con golpes, que sino con palabras a otra persona. En el caso de la violencia verbal puede incluir insultos, gritos o palabras que las personas quizás no pueden llegar a estar acostumbradas a escucharlas y quizás no las escuchan ni o no les dan en su trato esos, quizás algunos en su casa, pero otros quieren llegar a hacerse pasar porque ellos lo pueden llegar a hacer. En este caso, puede llegar a decir de que la violencia verbal no es recibir un golpe como la física, pero sí es recibir un golpe de verbal porque no sabemos cómo esas palabras nos van a llegar a afectar en ese momento o después. Vamos a tener presente, ¿verdad?, lo que es la violencia social. Eso se puede llegar a decir de que se puede llegar a dar en las escuelas, porque es en el caso en el cual pues un niña, adolescente puede llegar a ser excluido o no tomar en cuenta sus participaciones, tampoco sus participaciones ni tampoco sus oportunidades al momento de decir algo. Es como que llegarlo a excluir y hacerlo absolutamente de lado, como que no importe o esa persona pues no llegue a existir. Al igual que en el caso, pues este tipo de violencia puede llegar a causar un daño, un daño psicológico, ya que pues están excluyendo a personas de un círculo en el cual se dice que se tiene que llegar a decir de que tienen que estar todos por iguales. Y en el caso
En este caso tenemos a la violencia, lo voy a mencionar como violencia eh, en el tipo que tocan su cuerpo. Bueno, en este caso es un tipo de violencia que es común, no solo aquí, sino en muchos países, ya que este tipo de violencia son actos de integridad que pasan, más que todo se da a pequeños y adolescentes. Pueden llegar a darse en edades adultas, claro que sí. En este caso, es llegar a decir de que bueno, en este caso llegar a decir que una persona está tocando a un niño, a una niña sin su consentimiento, y esa persona no se sienta cómoda con lo que están haciendo. Por eso hay que, en ese caso de ese tipo de violencia, hay que llegar a avisarle siempre a mamá y a papá. Decirles todo lo que está pasando, lo que llegó a suceder sin miedo alguno, ya que en este caso este tipo de personas que realizan ese tipo de violencia están acostumbradas a siempre intentar, primero antes de hacer ese tipo de actos, llegar a callar, un ejemplo, a los niños. Los callan en la manera en que si le dices a tu mamá o si le dices a tu papá, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, para intentar intimidarlos, o inclusive los llegan a comprar hasta con juguetes, con cosas que sienten que los niños de verdad pues pueden llegar a agarrarlos, y en ese caso ahí sería el engaño. Bueno, en este caso del tipo de violencia, uno de los hechos o rasgos que se dicen de que es que el agresor es una persona muy cercana a la familia. En la mayoría de casos que se van a realizar pueden llegar a ser tíos, abuelos, hasta el mismo padre o padrastros. Y bueno, en este caso, pues esto pienso de mi manera que involucraría una violencia física, también una violencia verbal, verbal porque no sabemos todo el proceso en el que ella pasó, cómo se convenció, también estaría psicológicamente mal por todo eso que ha pasado. Otro tipo de violencia que se lo voy a explicar, en mi punto de vista, es eh, la violencia digital, o conocido como el ciberbullying. Es que en este caso el ciberbullying, es que esta es un tipo de violencia que se realiza por medio de las redes sociales, como por un ejemplo, llegar a compartir publicación, fotos que no se deberían de otras personas sin sus consentimientos. Entonces, bajo ese proceso es como que no está permitido. Esta es una de las también que se paga con cárcel, una de esas violencias. Bueno, teniendo entendido, ¿verdad? Que también tenemos presente que en esta violencia digital está presente pues que no sabemos el tipo de comentarios, el tipo de palabras que usaron para llegar a agredir a la persona que sería la víctima. Bueno, también está presente lo que sería la violencia intrafamiliar. Lo que realiza este proceso de violencia intrafamiliar es que es una clase de violencia en el cual pues se dañan con las parejas, pero en eso se dañan con parejas, pues está presentes insultos, golpes, cosas que en realidad no tendrían que suceder en un hogar estable. También está la violencia económica. Es como que una persona llegue a, a sostener un dinero que no es de ella y que otra persona se lo ha ganado con bastante esfuerzo y se lo quite o intente
mandarla a trabajar y el esfuerzo sea de la otra persona y todavía le quiten el dinero en el cual esa persona que han mandado a trabajar se ha ganado con esfuerzo y se lo quiten, solo para que otra persona no lo llegue a utilizar. Es como la retención del dinero. Siempre, siempre, siempre puede llegar a ganar y a ganar y siempre ese mismo dinero pues se lo pueden llegar a quitar. Bueno, hablando de violencia, es que en estos casos de violencia existen diferentes tipos y también en estos casos de violencia, uno de los casos donde se pueden llegar a recurrir en la mayoría de tipos de violencia sería a la policía, sería la policía, serían los juzgados, fiscalías, empezar los procesos judiciales para que eso tenga un fin y cesen para este proceso en el cual las personas viven. Bueno, ya terminamos de hablar con violencia y ahora vamos con el último tema que es el ciclo de la luna de miel. En este caso, el ciclo de la luna de miel está constituido por tres partes. En este caso, las tres partes yo se las voy a explicar. Está presente la fase de tensión, es que el agresor, perdón, llega acumulando gradualmente tensión y de forma imprevista y negativa cambia repentinamente el estado de ánimo. Cuando actúa de forma inesperada, aunque la mujer se llegue a mantener calmada. Es como llegar a decir que de la nada tiene una explosión de sus emociones, que ha llegado contrayendo rencor con rencor o emociones que no ha podido sacar y de la nada explota y empieza su proceso de empezar a desquitárselas. Entonces aquí es donde se menciona que esta es de forma gradual y negativa, que de la nada cambia del estado de ánimo, quizás puede estar feliz y en otro momento ya puede estar actuando de una manera en el cual pues esa persona no debería hacerlo, ya que puede llegar a golpes o a palabras muy fuertes. Tenemos la fase de explosión, violencia y agresión. Es que en esta fase es la fase del dominio, donde estalla la violencia y se producen agresiones físicas, psicológicas, eh, sexuales hacia la mujer, sus hijos e hijas. Esta es la fase donde ya se pasa de alteraciones de sus emociones y pasa a un proceso de explosión de una violencia. Es que ya este proceso ya están implicando las agresiones físicas como golpes, patadas, pues quizás hasta con objetos, también psicológicas, no sabemos qué daño puede estar causando a esa persona todo lo que esté diciendo, los insultos, en el caso de las agresiones sexuales también puede estar presente esta fase de violencia para sí, hijos e hijas, pueden estarle gritando aunque el pleito no sea con ellos, pueden estarlos también golpeando en todo ese mal proceso en el cual se vive. Y luego por eso son tres etapas. Esta que dijimos que era la fase de la tensión, la fase de explosión y agresión, que sería como la segunda etapa, como lo más lejos que se llega, y la fase del arrepentimiento. Es que el agresor empieza a hablar cosas que ya ha prometido. Luego de lo que ya ha sucedido, que ha pasado por su proceso de furia, por sus procesos de agresiones físicas, el agresor que realizó todo eso empieza a hablar cosas que ha prometido. Por ejemplo, voy a cambiar, voy a intentar hacer las cosas de esta manera para que seamos felices. Quiero que me disculpes por lo que pasó, aunque quizás ese proceso ya ha llevado bastantes agresiones físicas. También puede decir, prometo ser mejor persona para ti, para ti, para ti, cuando quizás puede llegarse a decir de que es
un tipo de chantaje, porque en realidad pues no sabemos si esa persona de verdad volverá con sus mismos procesos de mal genio o en realidad puede llegar a decir es que esa persona puede llegar a cambiar. Entonces aquí es donde empieza a volver a ser como humilde y sacando su pasividad por completo para las demás personas que ya dañó, ya golpeó. Bueno, en este caso, ¿verdad? En la fase del arrepentimiento, es como llegarse a decir de que después de todo lo que ha sucedido, el agresor ya se siente mal, se empieza a decir muchísimas cosas que ha dicho quizás en el pasado, siempre llega a romper esa promesa y siempre vuelve y vuelve a suceder eh, lo mismo y continuamente. Y siempre tiene la fase del arrepentimiento para llegarse quizás a identificarse o quizás para no perjudicarse a él mismo. Bueno, en este caso, ¿verdad? Muchas gracias. Este ha sido todo por el video. Ha sido el proceso en el cual pues he llegado a tener conocimiento de todos estos temas que se han realizado pues en, en el lapso que llevamos del año y pues ha sido un camino de aprendizaje en el cual fue de muchas emociones y aventuras y espero que este video llegue a ser de su agrado. Muchas gracias.